La situación del rebrote coronavirus en Europa, la preocupación que está generando desde la OMS ya han alertado, ya lo han hecho hace unos días y ayer también han mostrado preocupación por la cantidad de casos que hay en España, en Italia. Cataluña, por ejemplo, ha decidido directamente cerrar los bares y restaurantes y no habrá clases presenciales universitarias por 15 días por la cantidad de casos que se están registrando. En Italia también. Un récord diario de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Situación preocupante la europea. Vamos a conversar con Martín Zulman, que es sociólogo argentino en Barcelona, sobre la situación que se está viviendo. Buenos días, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Esta segunda ola, como se la denomina, ¿se los encuentra más preparado como sociedad a Italia, a España? Bueno, vos te encontrás allí en Barcelona. ¿Hay una mentalidad distinta? Bueno, a ver, siempre cuando uno habla con la familia ahí en Argentina, con amigos y amigas ahí en Argentina, uno escucha, ¿no?, las quejas, ¿no?, por la cuarentena o por el confinamiento de una u otra forma desde marzo. La realidad es que es muy duro seguramente en Argentina atravesarlo así, pero aquí también en España, digamos, la sensación de volver para atrás también es una sensación muy dura. Y sin duda es que hay una mayor preparación para ello. También los comercios, la gente se ha adaptado también. Hoy es ya muy común poder ver en el paisaje, ¿no?, el uso de mascarillas, de los barbijos, los comercios adaptados, las limitaciones en los aforos. Sin embargo, digamos que en términos económicos, creo yo que no estamos absolutamente preparados, sobre todo, digamos, un país que vive muchísimo del turismo, un país que vive muchísimo de la vida en lo público. En Europa en general es así, pero en España en particular y en las ciudades más importantes, sobre todo, ¿no? La vida en el espacio público es absolutamente vital. Entonces, en términos económicos, por supuesto que es más fuerte el impacto. Bueno, y Martín, como decíamos en el título, bueno, por la cantidad de casos que hubo en los últimos días, han tomado restricciones importantes, como ese cierre de bares, restaurantes, las clases que habían comenzado también se cancelan. ¿Es así? Esto en España. Sí, exactamente. Se han producido, bueno, desde hoy a la madrugada, con fecha de inicio hoy viernes 16, a las 0 horas se estableció el cierre de los bares y restaurantes. Repito, ¿no?, una ciudad como Barcelona, si alguno la puede conocer, sabe que tiene una vida nocturna muy importante, no solamente aquí en Barcelona, pero también, por ejemplo, Madrid y otras ciudades del resto de España. Y lo que significa, digamos, que bueno, es volver a transformar un poco los comercios, los pequeños comercios, sobre todo, que son aquellos que tienen un colchón más finito, ¿no?, digamos, y unos resortes, si se quiere, más débiles para poder encarar la crisis y para poder encarar este confinamiento. De hecho, hace no más de 2 horas hubo una manifestación bastante importante de aquellos dueños, propietarios y trabajadores y trabajadoras de los pequeños comercios en lo que es restauración, bares, etcétera, en la Plaza Sant Jaume, que es la principal plaza de Barcelona, donde está el Ayuntamiento y la Generalitat, que es el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Entonces también no solamente afecta a los bares y a los restaurantes, sino también que, por ejemplo, se limita el aforo al 30% en los comercios. Además, como bien decías, señalabas en las universidades, y también se suspenden ferias, congresos, se clausuran parques y jardines hasta las 20 horas, están abiertos. Y también, bueno, acá se suspenden las competiciones deportivas, ¿no?, con el ojo, obviamente, para nosotros que somos argentinos, en lo que pasa con el fútbol. Martín, te consulto si se tenía socialmente la gente en el ánimo, se pensaba que ya había pasado, que el coronavirus había quedado atrás, que no los iba a volver a afectar de esta manera. ¿Se tomó de esa forma por allá? A ver, hubo una sensación de relajo, evidentemente, durante el verano, eso es indudable. En junio, que empezó el verano aquí en Europa y digamos, tras haber vivido, no olvidemos que aquí en España tuvimos 1000 muertes por día, ¿no? Entonces la sensación un poco de que van bajando los casos, la sensación de que lo peor ya pasó, produjo indudablemente un relajo, ¿no?, un relajamiento en la sociedad, y eso se fue con el aumento de la movilidad
fue aumentando la cantidad de casos, sobre todo en julio, y llegando al mes más crítico, que es agosto. Agosto es un mes, es como si fuese enero, Claro, en la plena Argentina. temporada, digamos. Es plena temporada, exactamente. Y bueno, es pedirle a todos esos comerciantes, a todos esos bares, restaurantes que adaptaron su negocio, que perdieron muchísimo, sobre todo en marzo y en abril. En abril, cuando empieza la Semana Santa, es muy importante en España porque en el sur sobre todo empieza a haber mejor clima y con lo cual empieza a haber un repunte, digamos, de la actividad comercial y la actividad ligada al turismo. Entonces sí hubo una sensación de que lo peor ya había pasado y sin embargo se produjo, digamos, un aumento que fue un poco, bueno, mirando un poco hacia el costado, y la realidad es que se empezó a volver cada vez más insostenible, sobre todo ahora ya volvió el frío de forma medio intermitente, pero hay una baja de la temperatura, entonces eso seguramente produce que haya mayor cantidad de casos, ¿no? Martín, hace un ratito charlábamos con Mariano sobre un artículo, una crítica del diario El País de España, y te quiero preguntar a vos como argentino viviendo allá en España sobre la situación de Argentina, que pasó de ser ejemplo, ¿te acordás en un principio por la cuarentena, ahora a ser un país que tiene muchos casos? Y en el mismo diario El País dicen que el consenso inicial que logró el presidente Alberto Fernández ahora ha volado por los aires. ¿Cuál es tu opinión, con tu mirada desde allá? A ver, acá la cuestión, digamos, principal es en términos del virus, ¿no? El epicentro ha ido corriéndose por todos lados del mundo, ¿no? Empezó en Wuhan, empezó en China y se fue corriendo hacia otros lados a escala internacional. Hoy Sudamérica es parte, digamos, del epicentro del virus. Seguramente en la Argentina, bueno, con una crisis, con una economía muy, muy golpeada por el coronavirus, también previo al coronavirus, y ese tipo de cuestiones genera un montón de cuestionamientos. Seguramente el umbral, digamos, de la tolerancia que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas es cada vez más bajo, ¿no? Si venimos con un golpe dentro de lo económico y si encima tenemos una cuarentena bastante extendida, bueno, el umbral de aguantar, hasta dónde aguantamos, hasta dónde soportamos una situación así y donde tal vez no se ve ninguna otra alternativa más allá de la cuarentena, es difícil, digamos. En el fondo, la gran dificultad es aprender a convivir con el virus, ¿no? Digamos, si no, mientras no haya una vacuna, mientras no haya una solución, bueno, tenemos que aprender a convivir con el virus en cierta forma. Y ahí entra, claro, el umbral, digamos, de la tolerancia, hasta dónde estamos dispuestos a tolerar, hasta dónde estamos dispuestos a ceder en este aprendizaje de la convivencia con el virus, y seguramente, bueno, esto genera un montón de choques y de tensiones en términos de la relación entre la política y la sociedad. Martín, con respecto al sistema de salud, el virus sorprendió por la agresividad, por la cantidad de contagios, por la propagación, por la letalidad. Vos lo contabas, más de 1000 muertos por día allí en España. Estamos hablando del primer mundo. ¿Se ha preparado distinto para este momento, para lo que se llama la segunda ola? ¿Está más preparado justamente para recibirlo? Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no?, que se está discutiendo ahora en España, sobre todo en el último mes y medio, con Madrid como epicentro. España tiene hoy 2 de las comunidades entre las 10 comunidades, entre las 10 regiones con más casos en Europa. Estamos hablando de la Comunidad Autónoma de Navarra y de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Sobre todo con Madrid, o epicentro de los rebrotes y sobre todo las miradas puestos en las discusiones. Recordemos que tanto la Comunidad de Madrid, que vendría a ser como la provincia, y la ciudad con su alcalde, son gobernadas por el Partido Popular, un partido totalmente distinto y opuesto a quienes gobiernan en la administración central, el Partido Socialista y Unidas Podemos, de una coalición de izquierdas. Sí. Eso genera un montón de tensiones al interior, digamos, en la discusión de la gestión de la crisis y la gestión del rebrote. Existen, digamos, España justamente ahora sacó un semáforo, un centro de estadísticas que tiene ahora la Unión Europea sobre el virus, donde pone totalmente en rojo a toda España, independientemente de las
las comunidades, ¿no? Hay comunidades que lo gestionan mejor, ¿no? Que lo están gestionando mejor, como es el País Vasco, o con algunas que empezaron a mostrar cierta mejoría tras haber pasado un verano bastante duro, como Murcia, como La Rioja, que fue de las primeras a comienzos de año que peor lo pasó, y comunidades, digamos, más críticas en este momento, como decíamos, Madrid y Navarra, pero también Aragón y Castilla-León, ¿no? Y después hay comunidades que están con menos presión, que también han alivianado también la circulación propia de ser comunidades que viven mucho el turismo, como pueden ser las Islas Baleares o las Canarias. Las Baleares me refiero a Ibiza, Mallorca y Menorca, y otras como Cantabria, Extremadura, Galicia, que sobre todo Galicia ha manejado bastante bien a lo largo de todo el año la crisis. Entonces, en términos de preparación, sí se critica la mayor cantidad de PCRs, de pruebas de hisopados para poder detectar cantidad de casos y casos efectivos. Entonces ahí está la discusión. Hay discusiones que llevan adelante las estadísticas, las propias comunidades autónomas, el equivalente a las provincias en la Argentina, y también la administración central del Estado. Entonces la tensión se acumula ahí entre realmente cuál es el número, porque constantemente están en revisión. Martín, muchísimas gracias por esta mirada, siempre lo decimos, afortunadamente tenemos esta experiencia de lo que se sucede en Europa, que después se trasladó rápidamente a América Latina, a nuestro país, como para poder estar un poco más alerta. De esto también tenemos que estar alerta, esta segunda ola, preparados. El relajamiento que se produjo en una época de verano que ya estamos muy próximos nosotros a ingresar. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego.